Bienvenidos a Conversaciones Académicas, un nuevo programa. Esta vez tendremos como invitado por primera vez a un músico en el programa, el profesor Julián Restrepo. Muchas gracias por aceptarme esta invitación, Julián. James, muchas gracias. Es todo un placer estar acá en su programa. Mejor dicho, es todo un honor. ¿Qué es música, profesor Julián? Bueno, si usted busca en internet la definición de música, pues se dice que es el arte de manipular los sonidos basados en una estética para el ser humano, ¿cierto? Es el arte de la manipulación de estos. Cuando hay esta forma de hacer las cosas con los sonidos, a ese arte es lo que definimos música. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción, una melodía, que nos impregna algo o nos representa algo que los músicos lo llaman como el afecto. Cuando nosotros tenemos un afecto y es una expresión que nos refleja la música, un sentimiento, desde ese momento ya hay una manifestación de lo que es la música, ¿sí? Pero obviamente todo esto está argumentado, hay un discurso, hay una técnica, hay un pensamiento dentro de la manipulación de estos sonidos para poder que esto refleje esas sensaciones. Entonces ahí es cuando llamamos hacer música. Obviamente la materia prima son los sonidos, pueden ser el canto de las aves, puede ser el sonido de un río, o puede ser alguna inspiración divina, ¿sí? Que nosotros queremos representar como humanos y expresarlos por medio de nosotros como si fuera una pintura, pero por medio de sonidos. Esto que usted nos acabó de decir, de hecho ya habíamos hablado hace rato, pues que estamos hablando sobre estos temas para este programa, y lo habíamos discutido anteriormente. Esto hace parte de algo que se puede llamar filosofía de la música. En ese sentido, yo quería preguntarle también, y yo también en ocasiones lo he dicho, y usted pues vamos a ver si estoy equivocado, si estamos equivocados algunos de nosotros. Cuando uno dice, por ejemplo, que los pájaros hacen música, o sea, que las aves hacen música, o que el sonido de un río es música, ¿eso realmente es música, profesor Julián, o es una interpretación de nosotros como seres humanos? Yo lo tomo más como una interpretación de nosotros, porque si tomamos el canto de las aves, ellos lo hacen como un elemento de comunicación, como una herramienta de cortejo, ¿sí? No están pensando, o considero yo, que en su conciencia él no está pensando en que estoy haciendo música. Pero sí hay un componente estético muy interesante, porque hemos visto que en muchas aves se esfuerzan por hacer estos cantos de una manera cada vez mejor. Vemos que cuando ellos cortejan, muchas veces actúan o hacen, digamos, se muestran lo mejor posible, ya sea que se vean más grandes o que en sus plumas hayan más colores, para que haya más interés en la hembra y así competir con otros machos. Entonces sí hay de cierta manera, por así decirlo, una conciencia en el querer hacer lo mejor que se pueda, ¿sí? Pero definirlo como música, que ellos sepan que están haciendo música, es algo pues muy subjetivo. Nosotros somos los que le damos como esas características estéticas humanas con relación a la música. Por ejemplo, esto lo hacen también las ballenas con sus vallenatos, que nosotros los llamamos como los cantos de las ballenas, pero ellos también piensan en frecuencias, ellos también piensan en notas. Realmente sí están haciendo música, pero lo hacen de una manera, digamos, intuitiva, no tan racional o tan de esa manera de conciencia como lo hacemos nosotros, ¿sí? Es muy importante esa distinción, Julián, muy importante, claro. Bueno, esto es una visión muy antropocéntrica. Nosotros creamos
O sea, cuando digo nosotros me refiero pues al ser humano. Nosotros Ajá. hacemos una sinfonía, un ejemplo, o hacemos una composición musical, creamos, pero digamos, como usted nos acaba de decir, y yo pienso que está muy relacionado con el campo de la biología, con el campo de la evolución, o el ejemplo que nos pone de las ballenas, digamos, pareciera como que eso la estuviera preprogramado en sus genes. Ellos quizás no vayan a crear nuevas melodías, o si las crean nuevas, no va a ser como tan racional como lo hacemos nosotros. ¿Estaría de acuerdo con esto? ¿Estaría complementando, Julián, lo que usted Sí, acaba de explicar? sí. Y eso que usted dijo es muy importante. Son elementos de supervivencia, ¿sí? O sea, eso va en la genética, va en el instinto de ellos. Entonces no es una opción, no es si quieren o no quieren. Lo deben de hacer, lo tienen que hacer. Claro. Usted en este momento nos podría interpretar una pequeña estrofa como para que lo escuchemos en este momentico y seguimos con la conversación. ¿Cómo surgió la música? ¿En qué cultura surgió o surgió en varias culturas al mismo tiempo? ¿Cuáles fueron los primeros instrumentos musicales? Esa Ujú. me parece una pregunta interesante porque usted trabaja el tema de historia, usted trabaja como Sí. 4 historias en la universidad. Sintéticamente, ¿qué nos podría decir al respecto, profesor Julián? Ujú. Que la música siempre ha estado ligada al ser humano, siempre, desde el principio hasta la actualidad. Si vamos a sustentar este hecho, pues obviamente nos basamos en las excavaciones, los papiros, todos estos elementos que se han encontrado en estas diferentes culturas antiguas. Si vamos a una de las culturas más antiguas como Mesopotamia, los sumerios, Babilonia, pasamos por China, India, el Tíbet, llegamos a los griegos, siempre se han encontrado elementos que nos dan a entender que la música ha estado acompañando al ser humano siempre, ya sea como un elemento ritualista, religioso, festivo, ceremonial. La práctica musical, basado en estas excavaciones, estos descubrimientos, han demostrado que sí han existido instrumentos, que hay gente que los ha interpretado, que los ha construido y han acompañado al ser humano. Eh, ¿Cómo sonaban? Pues es muy difícil saberlo porque no hay partituras, hay Hacemos todo. nomenclaturas, pero no son, digamos, tan dicientes como para tener una claridad. Sí hay idea de que se utilizaban algunas escalas pentafónicas, septafónicas, que habían unos sistemas musicales de pronto un poco rudimentarios, que es difícil de pronto poderlo saber porque estamos hablando de más de 5.000 años, 3.000, 4.000 años. Eh, pero se hace una interpretación basada en todo esto. ¿De cómo nació? Pues hay diferentes teorías. Por ejemplo, puede ser por casualidad, puede ser por elementos divinos, transmisión divina. O sea, ahí puede entrar cualquier cosa. Si lo vamos a hablar desde un elemento científico, podemos decir que tan simple como los arcos de cacería. Cuando estas personas cazaban con sus arcos, el hecho de disparar la flecha y sentir que la cuerda del arco se hacía una vibración y por ende un sonido, eso fue un descubrimiento y empezaron a experimentar sobre esas diferentes tensiones de la cuerda en el arco y descubrieron que generan diferentes sonoridades, timbres, frecuencias y, ¿por qué no? En últimas, hacer un instrumento de cuerda. Esa es una de las teorías de cómo fueron naciendo y cómo se fueron desarrollando los instrumentos de cuerda. Lo mismo con los instrumentos de percusión, por ejemplo, los remos, al ser golpeado, perdón, con las canoas o con troncos, esas diferentes texturas, densidades, tamaños, generan diferentes alturas sonoras y de cierta manera generó un interés, ya sea por casualidad o sea de manera intencional y se fue adentrando dentro
de estos elementos, ya sea espirituales, estéticos del ser humano. Y se fue desarrollando y se fue dando. Al principio no se podría decir que se estaba haciendo música, porque ni siquiera se contemplaba que existiera la música, teóricamente. Eso se fue dando lentamente y se fue desarrollando. Los griegos fueron unos, o sea, le agradecemos mucho a los griegos porque ellos se preocuparon por indagar tanto en la estética, tanto en la teoría y en el elemento científico que hay en la música. Nosotros heredamos mucho de ese conocimiento occidental que nos dejó los griegos. Todas esas teorías, todos esos fundamentos, nosotros los practicamos en la actualidad. Entonces, esto es algo así como por encima. No sé si le respondo la pregunta. No, creo que me responde muy bien la pregunta. Indudablemente, los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, pues estos temas son muchísimo más amplios, pues prácticamente usted da un semestre de música antigua y yo le dije pues que es solamente un bosquejo, pero me Ujú. parece muy bien su aproximación. Ya empezamos como desde el origen de la música, es decir, todas las culturas antiguas del planeta Tierra prácticamente tienen música, es decir, miles de instrumentos musicales, miles de interpretaciones o quizás millones de interpretaciones que se han perdido a lo largo de la historia, porque no había una notación musical y esos sonidos se nos han perdido para siempre. Sí, sí. De cierta manera, hay algunas culturas en donde hemos descubierto que sí utilizaban de cierta manera una nomenclatura, pero es solo eso, em, es un pequeño legado, pequeños descubrimientos que nos dan a entender que sí había una manera de escribir la música, como hay culturas en donde no se han descubierto nada, entonces es muy difícil poder concebir si realmente había nomenclatura o no había, solo se habla o se argumenta de lo que se ha encontrado, de lo que se ha descubierto. Pero que la práctica musical sí ha estado, sí. Ya sea que haya sido por transmisión oral, ya sea que haya sido de maestro a alumno, no sé, pero siempre ha estado ahí presente. Y hay algo muy particular con los instrumentos y es que nosotros tenemos una herencia muy grande de las culturas del Oriente y del Medio Oriente. Y estoy hablando, por ejemplo, de estas culturas antiguas que vienen desde Mesopotamia hasta la actualidad y es instrumentos de cuerda como lo es el arpa, por ejemplo, instrumentos de viento como es la flauta de bambú, eh, que realmente en la actualidad sabemos que existe un instrumento que se llama arpa, pero eso no es un instrumento nuevo, eso es un instrumento milenario que heredamos o muchas regiones o muchos países del mundo las heredamos de esas regiones antiguas, que cada región o cada país le da como su toque personal. Por eso las arpas en el mundo son tan diferentes, el arpa colombiana, el arpa paraguaya, el arpa griega, todas tienen construcciones diferentes, ya sean los materiales o en la cantidad de cuerdas o en el material de las cuerdas, son diferentes y eso le da identidad a cada uno de estos países o regiones, pero realmente es un instrumento que viene de estas culturas antiguas y atravesó el mundo. Y obviamente los instrumentos de viento, cuando hablo del cuerno, a raíz del cuerno se crearon o se desarrollaron instrumentos posteriores como lo es la trompeta, la trompa, el corno francés, el clarinete, el fagot, etcétera. O sea, cuando vamos, por ejemplo, a ver la banda sinfónica de Pereira y vemos que es una banda sinfónica porque a los formatos de viento grandes se les llama banda sinfónica, a esos formatos musicales. Todos esos instrumentos que ustedes ven ahí, la trompeta, el trombón, el corno, todo eso viene de un cuerno de un animal, de un buey, de un toro, que simplemente rompían un extremo y por medio de la vibración de la boca generaban una vibración que hacía que esa campana o el otro extremo de la campana, perdón, del cuerno, vibrara y generara ese sonido. En sus inicios, este instrumento fue más como una herramienta de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, por medio de ciertos sonidos, por medio de ciertas frecuencias, otra persona me puede decir que se está acercando el enemigo, que ya es la hora de comer o es la hora de celebrar. Y se puede contextualizar en diferentes culturas como en el Tíbet, que el shofar es un instrumento que era un llamado para las festividades religiosas por ejemplo, en el templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces,
La música, de cierta manera, en sus inicios empezó como una herramienta también de comunicación y está siempre conectada a ella. Cuando ya se lleva elementos, por ejemplo, estéticos como de me suena bien, me suena mal, me hace sentir algo, ahí es cuando ya la música se empieza a manifestar como tal. Y esos son los elementos que indaga la filosofía de la música. Por ejemplo, ¿qué sentimos cuando escuchamos música? La música realmente sí nos dice algo, nos hace sentir ciertas emociones, o y cómo hace nuestro cerebro para poder escuchar unos sonidos y nosotros los representemos con sensaciones humanas. Entonces, es algo interesante, algo ahí que es un fenómeno acústico, pero que es demasiado diciente en nosotros como seres humanos. Espero que nos sigamos viendo en el camino y gracias por todo, Julián. Y no, James, a usted antes, muchas gracias. Para mí es todo un placer. A mí me encantan estos espacios. Me gusta compartir este tipo de temas. Para mí usted es una persona muy interesante, muy intelectual, que tiene esa necesidad de compartir y de enseñar y de transmitir. Y eso para mí es demasiado importante en nuestras profesiones, ¿sí? Y de cierta manera están relacionadas. Muchos filósofos, muchos escritores, muchos pintores también estaban enamorados de la música y sabían del poder de la música. Nietzsche es uno, que él deseaba y soñaba ser un gran pianista, y cuando el que lea Nietzsche sabe cómo y en qué posición tenía Nietzsche la música. Es filósofo, lo sabe. Un inmenso abrazo, Julián. No, antes muchas gracias y eternamente acá agradecido con este espacio. Me gustó mucho. Cuídese mucho, un abrazo. Hasta luego, nos vemos. Bueno, Julián, Chao. chao.